Hola, ¿cómo estás? Am, Hoy quiero hablar un poco sobre algo que parece estar circulando mucho en esta época, em, al menos en el mundo habla inglesa. No sé realmente si en el mundo habla hispana es tan común, que es este tema que en inglés se llama ADD o ADHD y en español se llama TDAH o TDA, que es algo así como trastorno de atención, de déficit de atención y en algunas personas con hiperactividad. Bueno, no sé si sabes de esto. Esto es algo que viene haciéndose notorio en la esfera pública desde los años 70, por ahí, que es cuando las escuelas empezaron a prestarle atención a algunas características de los chicos y empezaron a ver que había algunos chicos que tenían características que eran muy hiperactivos, les costaba muchísimo quedarse quietos, tenían muchos problemas para organizarse, para cumplir tareas, para hacer lo que se les decía, incluso de quedarse quietos físicamente. Bueno, en realidad antes de eso, creo que las primeras menciones clínicas de esto en nuestra cultura son más de principio del siglo, y siempre se hablaba del síndrome de hiperactividad en niños. Después empezaron a estudiar esto y empezaron a ver que eh, esto estaba conectado en el modelo, en la forma esta de describirlo, con otro tipo de configuración que no tenía la hiperactividad, pero que también tenía problemas para organización, y según lo que describían los psiquiatras y gente que estudiaba esto, el problema era el foco o la distracción, la tendencia a la distracción. Entonces lo describieron como chicos que no se pueden quedar quietos y que tienden a distraerse, que no pueden prestar atención y mantener la atención. Eh, y por supuesto hay rasgos de esto que circulan entre las personas, hay gente que tiene más de estas tendencias, pero hay algunas personas que tienen esta configuración de una manera muy fuerte que define toda su vida, y algo que ha empezado a pasar desde los años 90, creo, hasta ahora, es que se empezó a ver que esto pasaba en los adultos también, y que esta configuración tendía a volverse casi un modo de personalidad, y tendía a ocurrir lo que se llama enmascaramiento. O sea, las personas con esto tienden a vivir con un enorme grado de culpa, de malestar, esto, y es una configuración que quien no la conoce suele interpretarlo como una falta de fuerza de voluntad, una falta de eh, organización, y siempre es como el típico consejo es: tenés que ordenarte, tenés que tener más voluntad, tenés que organizarte, tenés que... Y realmente quien tiene esta configuración de una manera muy generalizada no puede, es algo que es muy difícil para entender para muchas personas, pero es muy difícil. Y lo afirmo así porque a mí me resuena mucho este patrón de toda mi vida. Eh, pero no solo no puede, sino que no quiere. Porque hay algo de fondo en esto, que es una especie de modelo cultural de cómo tienen que ser las personas, y la idea de que la única manera de ordenar, de encontrar patrones de orden, es a través de la voluntad y a través del obedecer estructuras predecibles de orden y de previsibilidad. Bueno, en esta forma de funcionamiento, esto no es así. Es como que esta es una hipótesis cultural o una creencia cultural que las personas con esta configuración no podemos aceptar, y ahí voy a tomar aceptar y voy a expresar lo que pueda, ¿no? Respecto a esto. No podemos aceptar esto, no es como uno crece totalmente sorprendido de cómo las personas normales, entre comillas, pueden vivir
con una especie de estructuras o programas o algoritmos en su cabeza, y de hecho uno atraviesa todo tipo de procesos en relación a esto. Por un lado, mucha culpa, en el sentido de malestar, de decir esto me trae muchos problemas con las instituciones, con la gente, con la familia, porque todos sienten que lo bueno es esto y que uno está yendo para el otro lado y oscilan entre tener lástima por uno, pena, o encontrar la manera justa de castigar a la persona o corregirla para que haga las cosas como debe ser, porque aparte se supone que el mundo no funciona así y que hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces hay una especie de visión correctivista de esto, ¿no? Esto es visto como una especie de disfunción, en inglés disorder, ¿no? Un desorden de desatención e hiperactividad. Ahora, lo que ha pasado también es que con el tiempo mucha gente con esta dinámica, esta forma de ser, se dedicaron a estudiar esto y se metieron en la psicología, en la psiquiatría, en la neuropsicología, y están dando obviamente hace mucho tiempo, ya hace unos 30 años, su visión de esto, aportando a esto, pero también saliendo de la visión que pretende que todo esto sea una gran enfermedad. Evidentemente, desde el punto de vista de lo que es considerado normal hoy, trae problemas. Es una especie de, lo voy a decir de una manera extraña, de confianza en que la ferocidad de las fuerzas de la realidad tienen su propia organización, y hay una especie de rebeldía de no querer doblegarse a esto que se siente raro. Uno a veces cuando va creciendo siente que el mundo está regido por una especie de horda de zombies que piensan con una especie de programas lineales y quieren que... Entonces hay una oscilación, sobre todo en el crecimiento, entre esta visión como Matrix, digamos, y una visión de que, bueno, no puedo sobrevivir de esta manera. Hay mucho miedo a la supervivencia, mucho miedo a qué capacidad para sobrevivir vamos a tener para lograr recursos, porque este mundo no parece estar hecho para quienes funcionan de otra manera, ¿no? Y esto obviamente da lugar a todo tipo de cosas románticas en algún momento, versiones románticas como somos los únicos que estamos despiertos y blim, blam, blum, blam, blam. Más allá de eso, que es interesante que no son más que historias, ¿no? Las historias de que solamente unos son buenos, los otros son malos, son todas películas, ¿no? Todas películas. El hecho es que estamos todos estos humanos conviviendo en este planeta, en este momento, y es como tener una familia numerosa y tener una especie obviamente de relación delirante con nuestra familia, en la que tenemos primos que son unos idiotas, o pensamos que nuestro tío, nuestros padres son estos. Es muy parecido, es muy parecido. Y del mismo modo, ninguna de esas historias es verdadera, ninguna es totalmente falsa y ninguna es totalmente verdadera. Pero lo loco es que vivimos, y lo divertido cuando uno lo ve de afuera, sobre todo en estas películas de familia, es como uno ve que cada persona, cada protagonista ahí está completamente seguro de su visión, y uno entiende por qué esa persona ve de esa manera, más o menos a veces, pero esa persona está completamente segura de que esa es la realidad, ¿no? Entonces, del mismo modo, nosotros, si tenemos ciertas tendencias o ciertos modos, estamos completamente seguros de que todos los demás están locos, y nosotros y nuestro grupo de personas parecidas somos los que tenemos la claridad. Y esto pasa en la política, pasa en las familias, pasa en la televisión, como dice esta publicidad, y pasa en lo espiritual también, y en estas cosas, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito sobre esto y comentar. A mí me aparece la imagen muy fuerte, hoy me apareció una imagen muy potente, que es la imagen de la tormenta.
¿no? Es como si quienes estamos imbuidos de esto, más allá incluso de esta diferenciación entre hiperactividad y no hiperactividad, quienes no tienen esta tendencia a la hiperactividad y a esta inquietud física, esta necesidad de movimiento físico, lo tienen en general en la imaginación y es parecida la configuración. Y lo tormentoso y la agitación y todo eso está igualmente. Entonces me aparecía la imagen de la tormenta, ¿no? Y me aparece la imagen de que en esta tormenta, bueno, aparece esta especie de necesidad social de individualizarnos y manifestarnos, y esto equivale a nuestro intento de manifestarnos como un bote, un pequeño botecito en esa tormenta. Pero somos tan devotos de la tormenta que a cada rato, diariamente, diría, cuando no varias veces por día, evocamos la potencia. Es como si invocáramos a Neptuno en su forma tormentosa y toda esta tormenta revolea este barco por el aire y lo destroza. Lo cual nos da mucho placer. Esta es otra cosa que hay que reconocerla también, esta vocación destructiva y esta energética. Y después nos viene la culpa de haber destruido todo, de habernos poseído por esta energía neptuniana tormentosa, plutoniana neptuniana, digamos, tormentosa, y haber hecho volar todo por el aire, con nosotros o con otras personas, muchas veces, reconozcámoslo, y después queremos resarcirnos, y ahí viene la culpa y viene toda esta configuración tan adictiva en esta dinámica, que es esta especie de culto a la tormenta y después el intento o esta sensación interna de drama, de culpa, incluso de tener que esconder que somos devotos de la tormenta y querer parecer por normales, porque aparte nos da miedo de que no vamos a sobrevivir en este mundo. Y es como si cada día evocáramos la tormenta y luego queremos borrarlo. Lo hacemos con la mano y lo borramos con el codo. Y es interesante, yo creo que la tormenta, me refiero a una especie de dinámica caótica. Es como si confiáramos plenamente o creyéramos o sintiéramos plenamente que el caos tiene sus propias potencias organizadoras. Yo un poco simbólicamente le digo los dioses del caos, algo así como los titanes en las mitologías antiguas. Pero fíjense que el problema con esto es que estas fuerzas, las fuerzas del caos y las fuerzas del orden, se las ve como polarizadas. Por ejemplo, en las mitologías antiguas, los titanes, las fuerzas primordiales, eran vistas como algo que tenía que destruirse. Los, entre comillas, dioses, que son las fuerzas con las que los humanos pueden conectar, en las mitologías tienden a matar a las fuerzas primordiales, a los titanes o a las serpientes. En la mitología sumeria, por ejemplo, está la serpiente Tiamat. En la mitología nórdica creo que se llama Jormungand. Me olvidé el nombre. Jormungandr. Y muchas veces estos dioses, estas fuerzas, destruyen a las fuerzas primordiales y con su sangre, con su fuerza, crean un mundo que es el mundo que pueden habitar los humanos, y luego los humanos pueden conectar con estos dioses, que son las potencias, entre comillas, civilizatorias, ¿no? Pero pareciera que estas serpientes primordiales están fuera de acceso, que fueran algo a lo que no podemos acceder. Esto es lo que, en mi visión, las verdaderas, que yo llamo transmisiones de conocimiento esencial, refutan. En las transmisiones de conocimiento esencial se trata de la unificación, el reconocimiento de que nunca fue destruida la serpiente de vida primordial, que nunca hubo este hecho en el que para civilizar había que destruirla, porque sigue siendo inevitablemente lo que energiza
nuestra vida y toda la realidad. Esta es, en algún momento cuando se descubrió la forma del ADN, se hacía algunas bromas con esto, como que se descubrió que el secreto de la vida era efectivamente la serpiente, porque son como dos serpientes entrelazadas, las doble hélice. Y desde la antigüedad están estos símbolos, fíjense, en realidad convive obviamente esta idea mítica de la dualidad primordial con el reconocimiento de esa energía serpentina, dado que en muchas simbologías lo serpentino es el símbolo de la vida y del conocimiento primordial. Pero aparece doblemente este conocimiento y esta fragmentación. Fíjense, por ejemplo, en el mito de la creación de la Torá está el árbol de las vidas, Etz Haim, ¿no? El árbol de las vidas, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pareciera que la vida fuera algo que está separado de la idea de lo polar. Es muy interesante eso, porque generalmente se lo plantea como, bueno, el árbol, casi como que el árbol de la vida es algo así como un pecado, ¿no? Como algo, bueno, no quiero meterme en eso porque no es un tema del que pueda hablar bien, y creo que es bastante complejo. Pero lo que quería mencionar es que aparece esto, y aparece esta imagen de estas fuerzas primordiales como caóticas y como aquello que tiene que ser destruido y doblegado. Y obviamente los humanos tienen que, como se dice en español, pay homage, rendir homenaje a estas deidades, estas fuerzas organizativas, y de alguna manera honrar ese asesinato primordial de la fuerza, que es entendida como algo diferenciado del mundo humano y algo que siempre tiene que estar mantenido a raya, y no solo del mundo humano en estas mitologías, es del mundo de los dioses también. Y en nuestro mundo, obviamente, también esto toma su forma en esta cultura y en este tiempo actual. Es un mundo en el que estas imágenes de los dioses del orden y todo esto fue adoptando la forma de la mente humana. El ser humano tiene esta especie de delirio básico de que es como un malentendido de la realidad, en el sentido de que creemos que no es... A ver, la mente como agencia cósmica, transpersonal, en nosotros, en nuestra instancia, en nuestro aspecto localizado en tiempo-espacio, en una determinada configuración en el tiempo-espacio, que es interdependiente, porque el tiempo y espacio no son objetivos, hay una percepción, hay una especie de colapso en términos cuánticos, de localización del campo de conciencia. Y en este sentido, en esta forma que adopta la mente como campo sensible total, en esta forma que adopta, que es lo que somos nosotros o lo que percibimos ser, en tantos aspectos del campo que nos autopercibimos como aspectos, cayendo en este extrañísima y particularísimo olvido del campo total, sin que por eso el campo se cancele. Esta es la gran paradoja que ya he mencionado varias veces y que me parece que es lo crucial, o una manera de expresar esta paradoja crucial que tenemos como humanos. En esta aparente localización, la mente adopta la forma de una de las formas que adopta la mente en nosotros es esta interpretación continua, esta superposición de una especie de capa de designaciones y de interrelaciones que obviamente percibimos parcialmente, percibimos factores de interconexión y sacamos conclusiones de cómo un factor absolutamente relativo se conecta con otro factor relativo,
y hacemos conexiones, y de esas conexiones producimos el pecado, entre comillas, que es percibirlas como si fueran la realidad. Esa es una de las maneras en las que se da, llamémosle así, la caída en el ser humano, sin que la haya nunca, porque este colapso, esta es la gran paradoja que la voy a mencionar una y otra vez, este colapso aparente en el ser humano no es un colapso real, no es algo que real y objetivamente obstaculiza la realidad. Acá estoy haciendo un pequeño paréntesis, porque esta es la hipótesis de muchas enseñanzas, entre comillas, espirituales, que es que la realidad está obstaculizada porque se ha producido una caída. Y esta caída tiene que ver con esta aparente reducción del campo a su parcialidad, que en términos espirituales, en determinada fase del proceso espiritual, llamémosle, da la sensación de que fuera una reducción del campo. Entonces esto se transforma en un motivo mítico muy peligroso, que es el de que los problemas de la realidad están asociados a ese colapso. Y que cuando ese colapso se solucione, todo va a estar bien. Para complicar las cosas, quienes tienen una experiencia de, llamémosle así, despertar, vienen y te dicen, cuando tenés el reconocimiento del campo total, hay lo que se llama el gran gozo. El gran gozo, todos los problemas no se perciben como problemas, no molestan, el peso existencial se aligera. Entonces, claro, se arma ahí un ciclo que obviamente después algunos humanos muy pillos y muy astutos dicen, acá tenemos el motivo mítico perfecto, antecesores del marketing, para vender, hacer un pitch de esta idea mítico y volverlo una especie de estructura y abrir nuestras velas y surfear con toda esta devoción de esta gente que es muy creyente y que quiere lo mejor, y ellos se suben a eso y se transforma en un ciclo de manipulación político-mítica. Esta fue una tangente, perdón. Vuelvo, estaba hablando de la tormenta, inicié hablando de la ADHD, fíjense cómo funciona la mente ADD. Estaba hablando de la ADD, estaba hablando de las fuerzas caóticas, de la tormenta, la imagen del barquito, que después voy a volver, y la tormenta, y el caos, y las fuerzas del caos, y las fuerzas míticas del caos, las serpientes del caos que eran destruidas por los dioses, y luego esta idea de que había que restituir todo. Entonces, y ahora estaba hablando de la mente. En nuestra forma de percibirnos, estaba hablando de la mente humana. La mente humana tiende a percibir lo que ve, lo que construye, lo que organiza, como si fuera lo real, la realidad. Confunde su propia producción de sentido percibido, construido, como lo real. Y en nuestra época esto ocurre porque casi todo lo que vivimos en el mundo está con esta capa encima de sentido, significado, planeamiento, previsión, cálculo. Todo parece previsto. Por supuesto no es así, y si vamos en la realidad está llena de factores fuera de esa organización, pero es a lo que tiende, y todo este modelamiento y este sueño de modelamiento de la realidad quiere llevar a eso, a una especie de matematización en el que la mente humana, esto es lo trágico de esto, y no quiero tomar posiciones tan blanquinegras, pero el problema de esto es que estas presuponen que la inteligencia es esta extracción de patrones, y no es como la pérdida de la visión de que la inteligencia es lo que subyace a los patrones. Los patrones emergen de la inteligencia, pero es la visión humana que quiere conectar desde una sensación de mucho miedo, obviamente, el miedo de nuestros antepasados. También queremos empezar y manipular los factores para que todo haga lo que queremos que haga, ¿no?
Pero entonces, en esta época, ¿quiénes? Y ahí vuelvo a mí lo principal. ¿Quiénes son algo así como creyentes, digámosle un poco míticamente, en este credo básico de las fuerzas primordiales como factores organizadores? Nos encontramos con el mundo de cuadriculado. Todo tiene un significado, un sentido, una palabrita, una cosa dada, y quienes funcionan de esta manera más primitiva, digamos, no es primitiva en el sentido negativo, es muy difícil funcionar en este mundo. Entonces, lo que quería proponer era esto, plantear estas formas de verlo. La clave, planteo, es que es lo que yo llamo la unificación de la tormenta, la vela y el barquito. Porque el problema con quienes funcionamos así ahora es que percibimos esta tormenta, esta energía, y la idea del barquito y la vela como algo separado. Entonces es como casi como si fueran los titanes en su forma antiguos, en la forma separada, polarizada, diciendo acá aparece algo, tengo que destruirlo. Es la forma titánica primitiva, ¿no? Y más bien creo que de lo que se trata es de la unificación de los factores de la manifestación y lo titánico, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, encontrar maneras, por ejemplo, la práctica de lo que llamamos meditación es una forma de esto. Por ejemplo, otra forma, a mí personalmente me ha resultado extremadamente beneficioso, la práctica del yoga, un tipo de yoga tibetano, que lo que hace justamente es eso, es integrar el aspecto del movimiento, de la energía pura, cruda, con una cierta coordinación. No una coordinación disciplinaria abusiva, una especie de coordinación como de encontrar el modo de hacer, de reunificar y de hacer amistoso este vínculo. Este es el tema. Muchas veces en las enseñanzas de estos métodos o caminos hay una imagen un poco opresiva, superyoica, de subyugación de lo primordial. Es la misma idea de someter y como que a través de esa sumisión se va a llegar a reencontrar la relación con la fluidez serpentina primordial. Y esto es complicado. No digo que no sea necesaria cierta disciplina, pero no es necesario ahuyentar a las personas potentes, con vitalidad potente, con estas imágenes, lo que aparte atrae a un montón de personas dudosas, con muchos deseos de sumisión, y que no les interesa mucho la vitalidad primordial, que les interesa encontrar cómo ser buenos hijos y obedientes, y eso la idea de que eso los va a llevar a una especie de perfección. Y eso se complementa con personas que les gusta estar en lugares de dictar conocimientos de arriba para abajo y les gusta tener hijos obedientes. Entonces se arma un sistema delirante, que es lo que suele pasar muchas veces en las situaciones, organizaciones y grupos espirituales, de sombras personales de unos y otros, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es encontrar la manera de descubrir, de hecho, que la tormenta y el velero y la vela nunca fueron cosas separadas. Reencontrar el reconocimiento, reconocer que la tormenta y la forma, o la vacuidad y la forma, el movimiento y la quietud, la configuración y el dinamismo nunca fueron enemigos. Sí tienen dinámicas en su interrelación, pero son dos facetas de la misma realidad. Son como una pata y otra pata, una pierna y otra pierna peleándose, es una locura. Entonces, la disciplina, en la relación con la disciplina tiene que ser inevitablemente fluida. No puede haber una disciplina de imposición, de sumisión, de aplastamiento. Tiene que ser una
encontrar dinámicamente nuestra propia disciplina de una manera fluida. Es un proceso, para algunos puede ser muy difícil, puede llevar años, pero este es el desafío y la invitación, ¿no? Y otra cosa es el gran miedo a la supervivencia, ¿no? Porque hay una especie de temor básico de que en esa forma más primordial de impulsión vital hay un temor de que eso no permita realmente la supervivencia y que realmente los normales, entre comillas, tengan razón, por así decir. Y es como si uno se vuelve una especie de satanista secreto que adora a las deidades de la tormenta y de la serpiente primordial en secreto, pero en público tiene que adoptar la forma y la máscara. Sí, en términos relativos tenemos que obviamente salir, cruzar la calle, pagar, etc. Pero es muy importante que no perdamos la confianza y la fe profunda en que esta forma que tenemos, que adoptamos, tiene un sentido vital, tiene un lugar dinámico en las fuerzas de la manifestación. No es un error, no somos un error, no es algo que está mal, no somos un error en la Matrix, por más que esto nos caliente mucho pensar que somos las fuerzas diferentes y todo, somos facetas dinámicas y es muy importante mantener la confianza en aquello que surge espontáneamente de esas fuerzas. Es muy importante no perder nuestra propia naturaleza como esa serpiente básica, usando esa imagen mítica, y relacionarnos con lo que se manifiesta, que todo es ese campo. No hay en realidad una división entre esto y lo otro, son todos juegos de ideas que manejamos. Es como si el día se peleara con la noche, como si las estaciones se pelearan. Sí, juegan entre sí, hay cambios, es diferente el verano que el invierno, pero es todo parte de un campo. La imagen del mandala incluye eso, incluye todas las estaciones, todos los elementos, todas las cualidades. Entonces, muy importante eso, confiar en nuestra naturaleza y como una faceta del campo. No necesitamos decir que somos mejor que otros ni peor que otros, ninguna de esas historias. Simplemente conectar con cómo a través de recursos, como por ejemplo, yo hablo a veces de esto, lo que llamo las transmisiones de conocimiento esencial. Bueno, ahí hay que encontrar quien enseñe esto de la manera más auténtica, digamos, o libre posible, ¿no? No buscando preservar estas estructuras de ordenamiento subyugante y que puede integrar verdaderamente la organización con su forma dinámica, ¿no? Lo que yo a veces llamo, como una palabra así muy astuta, caorden, ¿no? Bueno, ojalá algo de esto sea útil.